La verdad que estos días han transcurrido diversos hechos en la ciudad de Corrientes y uno de ellos no, nos llamó la atención. La pelea de chicos dentro de establecimientos escolares. Me va a decir que no es nuevo, que se ve, que antes también se peleaban. Eh, a mí me llamó mucho la atención y por eso hablábamos con Eugenia y surgió también esta entrevista sobre el argumento que dio el director del establecimiento escolar, de la escuela Eloy Ortega, que él dijo, los chicos perdieron el respeto al establecimiento por un efecto que le provocó la pandemia. Perdieron ciertas habilidades sociales y en eso el respeto a la institución y a la convivencia. Y la verdad que por ahí uno no paramos en eso, no nos detuvimos mucho tiempo porque siempre hay otro tema que es más urgente y urgente y urgente. Por eso nos tomamos los domingos para darnos unos minutos y en esos temas que hacen a la vida, que hacen a la convivencia y a nuestra cotidianidad, nos damos esta suerte de respiro para decir cómo es y para dónde va. Celia Antonini, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás, Celia? Hola Daniel, ¿qué tal? Buen domingo para todos. Un gusto escucharte, Celia. Te pregunto, este hecho sí que contaba y entendíamos que vos eras la persona indicada como para orientarnos y como para ayudarnos. La pandemia también nos perjudicó nuestras habilidades sociales, nos perjudicó también en hecho de contactarnos con el otro, de vernos con el otro. Salimos no tan bien de la pandemia. ¿Cómo lo ves? No, el tema de las habilidades sociales sí perjudicó la pandemia, pero en una edad de chicos más pequeños. O sea, las habilidades sociales de los chicos de 3, 4, 5, 6 años sí quedaron afectadas porque la cantidad de tiempo que estuvimos recluidos en un chico de 3 años o 4 es mucho tiempo, porque evolutivamente es mucho tiempo. En una persona de 14 años o de 15 o de 20, evolutivamente no hay tantos cambios evolutivos en un periodo tan corto. Mm. Entonces, sí, cuanto más pequeños fueron los chicos que estaban dentro de sus casas y que se quedaban con mamá, con papá y quedaban en un círculo muy pequeño y no podían tener contacto con otros chicos, ahí sí se afectó porque imagínate que la evolución en un chico de Mm, 4 años, estar un año adentro es el 25% de su vida. claro. Entonces, en ese aspecto sí. Lo que yo no estoy de acuerdo con lo que dice este profesor o este director de colegio. Lo que uno puede en adolescentes, en la época de la pandemia, es por supuesto estar mucho más laxos con las obligaciones y con las normas Mm, y con las cosas a respetar, porque no tiene nada que respetar, porque no tiene autoridades dentro claro. en su casa. Eso sí, o sea que uno queda como un poco más, digamos, despatarrado y haciendo Sí. un poco más lo que quiere, están más cerca de lo que tienen ganas de hacer que lo que tienen que hacer, inclusive para los horarios de estudio, los horarios de conexión, era todo un poco más laxo. Mm, Volver al colegio, por supuesto, que trae y que implica otra vez nuevas normas, mantener las normas y mantener la conducta y mantener las relaciones con los otros a lo largo de un montón de horas al día, cosa que eso no estaban acostumbrados, pero eso es una adaptación rápida, o sea, uno vuelve, mm, porque convengamos que la gente del colegio secundario vuelve a la actividad que tenía antes de la pandemia, por lo cual ujú. es una adaptación, como mucho, de 20 días, de un mes, y uno vuelve otra vez al mismo ritmo, con las mismas normas y teniendo que acatar las mismas normas que acataba antes. Claro. Creo que el problema tiene que ver más con cómo se ejerce autoridad en el colegio a Mm, que los chicos hayan tenido algún desvío por la pandemia, ¿no? claro, o cómo se recupera la autoridad también. Exactamente, tal Sí, cual, sí, 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 cómo se sí. recuperan. Y ahora Esa es la palabra. cuando observás el devenir de la cotidianidad, las cuestiones que van dando a la sociedad, volvemos nuevamente con algunas cuestiones, como decir, la sociedad se pone violenta, la sociedad violenta. ¿Sirvió para algo la pandemia? ¿Sirvió para repensarnos, crees? No, yo creo que no. Mm, El nivel de violencia que nosotros tenemos tiene que ver con esto de cómo se ejerce la autoridad y cuáles son los punitorios que uno tiene cuando rompe con las normas sociales. Prácticamente ninguno en Argentina, entonces
cuando uno va corriendo los límites y cuando uno no, si uno rompe con lo que corresponde, sabe que no pasa nada, el ser humano naturalmente, no el argentino, el ser humano naturalmente tiende a expresar libremente sus emociones. O sea, si yo puedo gritarte y enojarme con vos y decirte un montón de cosas y eso no trae ninguna consecuencia a la relación, ¿por qué voy a cuidarme? Porque uno cuida justamente y acata las normas y hace lo que corresponde justamente para no perder la relación con el otro. O sea, porque en el ser nosotros tal cual queremos y expresar nuestras emociones de agresividad o de bronca o de molestia abiertamente, uno ahí paga costos altos. Donde no los paga, generalmente tiende a hacerlo. Eso es muy humano. Eso es muy humano. Vos sabés que una de las particularidades y lo bueno que para mí tiene el periodismo muchas veces es que tiene que replantearse permanentemente todo lo que piensa. Cuando ocurrió esta semana y cuando vimos lo de Estados Unidos, lo de Texas, obviamente decía, bueno, me replanteo lo que uno puede llegar a pensar en materia de decir o afirmar el hecho de decir la utilización de las armas. Pero después cuando uno ve a políticos hablar y decir que están a favor de la utilización de las armas, digo, ¿eso es una involución o yo estoy mirando mal? ¿Cómo observás vos eso? ¿Los políticos argentinos? Sí, de políticos argentinos que dicen que están a favor de la utilización de las armas o de la liberación de las armas, especialmente por los actos delictivos que hay en la ciudadanía, que la gente tiene que defenderse, cosas de esa naturaleza. ¿Es una evolución o una involución? No, en nuestro caso creo que es una involución. En el caso de Estados Unidos tiene que ver con la segunda enmienda de la Constitución y ha sido toda la vida así, y es otro el problema que tienen ellos de lo que pasa con los chicos en Estados Unidos. El chico este que mató a toda esa gente tenía un trastorno mental. Ellos, en general, estas masacres que hacen están provocadas por personas que tienen trastornos mentales y que tienen armas. Entonces, bueno, es una combinación casi, digamos que es inevitable que pasen este tipo de tragedias en los Estados Unidos. Por eso ahora están tratando de hacerles un estudio mental y ver si tienen alguna enfermedad mental para darle un arma. En el caso de Argentina yo lo considero una involución en todos los órdenes que puedas pensarlo, porque la verdad lo que están diciendo al pueblo es cuídense ustedes porque no hay nadie que los cuide. O sea, compren un arma y si viene un ladrón, peguenle un tiro porque no hay nadie que pare al ladrón ni que controle al ladrón, y si el ladrón lo llega a agarrar la policía, mañana el juez lo libera y vuelve a asaltar. Entonces, esto nos están diciendo, el sistema no funciona en ningún orden, o sea, ni en el orden judicial, ni en el orden, ni las fuerzas del orden como la policía, como nada funciona, hagan lo que puedan. Claro, es el reconocimiento del fracaso, diríamos, del sistema. Tal cual. Sí, del sistema de seguridad que nos daría la policía y del sistema judicial. Claro. Sí. O sea, de todos los sistemas lo queda otro, creo. Claro, de decir no tenemos respuesta, la única respuesta que tenemos que hacer es esta, listo, esto es lo único que nos queda por hacer. Claro, hagan lo que puedan eso, o sea, hagan lo que puedan, cuídense ustedes mismos. De hecho, hay muchos barrios y muchos sectores, por lo menos en el conurbano fuera de Buenos Aires, que la gente ha puesto ellos mismos, de su propio bolsillo, han puesto cámaras de seguridad ellos y han hecho un sistema de alarma manejado por WhatsApp, por botones, pero armado entre los mismos. O sea, se están haciendo pequeños sistemas de seguridad calle por calle entre los propios vecinos, porque un patrullero no pasa nunca. Entonces, bueno, es terrible. La verdad que el nivel de falta de orden y de progreso que tenemos a nivel país, no importa el gobierno, no es una cuestión política. Sí, acá no estamos hablando de eso. Sí. Es terrible. Sí. Yo te entiendo claramente, no estamos hablando de un partido político o de una figura singular, solamente estamos hablando de lo que en realidad en la vida, en la cotidianidad nos afecta absolutamente a todos. Celia, te agradezco mucho estos minutos, has sido muy amable como siempre con nosotros por darnos estos minutos. Gracias.
Por favor, un gusto para mí. Buenos días. Igualmente, chau, chau. Celia Antonini, en contacto con nosotros. La verdad, muy interesante poder escucharla atentamente y obviamente escuchar cómo es el pensamiento de Celia Antonini.